Muy bien, sección M, muy buenas noches. Son las 7:13 minutos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Tal cual les dije en un principio a quienes llegaron muy al inicio de la sesión, hoy vamos a trabajar en el último cuento de los cuentos que tenemos para este curso, que es el cuento final de su libro de cuentos que se llama El ruido de un trueno. El ruido de un trueno es una historia de ciencia ficción, ya vamos a hablar de ella dentro de un momento, pero antes de pasar a antes de pasar a este contenido, quiero hacerles dos puntos acá. El primero, sus exámenes parciales siguen en proceso. Yo espero que esta semana ya pueda tener sus notas. Yo les aviso en el momento en el cual estén las notas en la plataforma. Yo les doy aviso. Yo les doy aviso ya sea en la próxima clase, el próximo, bueno, mañana no, olvídenlo, con ustedes no va a ser mañana, pero cuando esté en la plataforma yo les pongo entonces un aviso en Classroom para que puedan ver sus notas directamente en la página de la facultad. Por aquí Claudia me dice que no se escucha mucho. Por favor, mano arriba si me están escuchando bien. Gracias. Bien, dicho eso, si alguno de ustedes está con la necesidad de examen extemporáneo porque no pudo realizarlo en su momento y ya sea que ya haya enviado solicitud o que todavía no la haya enviado, les cuento que el examen final perdón, el examen extemporáneo de comunicación se realizará este viernes. Va a realizarse este viernes para que lo tengan ustedes presente. Por favor, yo les voy a colocar un posteo el jueves que es únicamente para las personas que solicitaron examen extemporáneo porque no lo pudieron hacer en su momento. Me pasó en el examen, em, me pasó en el examen extemporáneo anterior que ingresaron dos, tres personas que sí se habían hecho examen y estaban de nuevo allí realizando un examen extemporáneo. Por favor, no. Si ustedes se examinaron en el momento correcto, ese posteo no es para ustedes y esa actividad tampoco es para ustedes. Así que por favor, ojo con ello, ojo con ello. Vale. Y por último, una última pregunta. Alguno de ustedes levante la mano, por favor, con toda honestidad, con toda sinceridad. Ya se los dije en su momento que no pasa absolutamente nada, pero ¿alguno de ustedes ya realizó la evaluación docente en este curso? Si ya lo hicieron, levanten la mano. Ok, gracias. Es que justamente hoy me llegó reporte y aún no me aparece evaluada la sección, pero si ustedes me dicen que algunos de ustedes ya lo hicieron, entonces voy a revisar qué pasó. Pero eso me sirve a mí, gracias por ello, porque así pregunto con base en lo que ustedes me están contando. Y si no han hecho la evaluación, por favor, pasen a hacer la evaluación docente. Recuerden que tanto para esta materia como para las demás materias, es un derecho que tienen ustedes como estudiantes y además también es un ejercicio muy sano para poder obtener retroalimentación acerca de lo que se está haciendo. Sí, por aquí Maddie me dice que la página no estaba cargando y es cierto, durante las primeras jornadas en las cuales yo les indiqué que había evaluación abierta, la página estuvo fallando. Entiendo yo que ahora ya está restablecida, así que si ustedes tuvieron el problema, por favor pasen de nuevo. Tienen hasta el 30 de mayo para poder hacer el proceso y creo que ahora no tendrán ningún problema. Recuerden que esto es para este examen. Ah, ok. Por aquí me dice Francisco que intentó hoy y no se pudo. Bueno, voy a tomar el comentario, me lo voy a llevar al, bueno, me lo voy a dar a la coordinación como tal y cualquier cosa, pues yo les cuento mañana si obtuve alguna respuesta. Bien, muchas gracias con base en ello. Vamos entonces ahora sí a hablar acerca del último cuento. Se llama El, eh, mm, el ruido de un trueno. Quien ustedes ven en pantalla, que tienen todos la pantalla compartida, por favor, una mano arriba si estamos viendo la pantalla compartida. La persona que ven ustedes en pantalla es Ray Bradbury. Ray Bradbury es un escritor estadounidense y es
muy interesante y sobre todo también es sumamente famoso. Yo no sé si ustedes habían escuchado en algún momento hablar acerca de Ray Bradbury, pero es el autor de muchas de las historias de ciencia ficción que después van a convertirse en películas. Recuerden que cómo es que conocemos nosotros o cómo es que sobre todo, cómo es que se construyen las grandes historias que vemos en el cine y sobre todo las grandes historias que le dan forma a esto que entendemos como la cultura popular o la cultura pop o la gran cultura occidental, pues muchas de ellas provienen de libros. El cine en general no es tan bueno creando historias propias, casi todas sus historias son adaptaciones. Son adaptaciones que vienen de libros muy viejos, como grandes clásicos como El Mago de Oz, como El Señor de los Anillos, como incluso clásicos más modernos como el propio Harry Potter. Ya saben ustedes que son historias que primero son libro y después se convierten en película, pero otras que al rato no tenemos tan presentes que son primero libros, pues también lo son. Ejemplo de ello es Jurassic Park, por ejemplo. Que, a todos bueno, en esta jornada seguramente sí, a todos nos fascinó en 1993 cuando sale por primera vez Jurassic Park, pero también es un libro. Entonces, ¿de dónde se nutren las grandes historias que van a ser lenguajes audiovisuales en el futuro? Muchas veces vienen de libros escritos en el pasado. Pero resulta que en el pasado, no tan lejano, pero sí en el pasado, un siglo más o menos, un siglo y medio, ese pasado no necesariamente estaba escrito en clave de novela. Escribir una novela era algo un poco más amplio, un poco más formal y no tenía tanta, sobre todo no podía tener tanta difusión masiva en contextos tan amplios como los, sobre todo en contextos que involucraban territorios muy amplios. Tenían que encontrarse otras formas en las cuales las personas pudiesen estar actualizadas y al tiempo también entretenerse de alguna forma en tiempos duros, sobre todo en tiempos duros. En ese contexto, nos vamos a regresar un poco o nos vamos a concentrar un poco en Estados Unidos. Piensen por favor ustedes en Estados Unidos de finales del siglo XIX y sobre todo de principios del siglo XX. Todavía para ese tiempo Estados Unidos era un país sumamente amplio, tal cual lo es todavía hoy, pero por muchos tramos o en muchos territorios era un país bastante inhóspito, un país que tenía demasiados territorios vacíos donde todavía eh, sobre todo la urbanización no era tan común, sobre todo en territorios que tenían que ver con zonas o ganaderas o de cultivo. Hablamos de lo que entendemos como el viejo oeste estadounidense o el gran centro del país, que es un territorio muy, muy agrícola, y las personas por lo general no tenían acceso a información de primera mano como sí lo tenían las personas que vivían en las grandes ciudades de las costas. Piensen en el mapa de Estados Unidos y pues ustedes saben que los grandes polos de desarrollo de este país no están al centro necesariamente, sino están en sus costas, en la costa este o en la costa oeste, pero en estos grandes centros neurálgicos como Nueva York, Boston, Chicago de un lado, Miami también, o del otro lado como San Francisco y Los Ángeles, sobre todo, que son estas grandes, grandes ciudades que están en un extremo u otro. A principios del siglo XX, lo que estaba en el medio todavía era un Estados Unidos muy rural. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque entonces, ¿cómo hacemos para que toda esa población que está al centro se mantenga informada y se mantenga entretenida? La gran respuesta que encontró sobre todo la industria del entretenimiento estadounidense fue atacar a la población por dos vías. La primera fue el cine, pero esto es un poco ya un poco más adentro en el siglo XX, porque las películas que llegaban a las ciudades tan remotas como las del centro estadounidense traían antes de la película, traían pequeños cortos con noticieros, por ejemplo, que nos iban contando cómo iba la Segunda Guerra Mundial, lo que estaba pasando en la política del país y también pequeñas historias que nos iban también contando otras cosas u otras formas de ver el mundo. Pero antes de ese modelo,
el más exitoso fue el modelo de revistas. Revistas periódicas, ya sea quincenales o mensuales, que podían tener amplios tirajes con un costo muy barato y distribuirse a todas partes en el territorio. Y si la gente en ese momento no veía televisión porque no existía o no la tenía en casa, la radio era común, pero tampoco era tan común tenerla en casa. El cine era algo a lo que íbamos una vez a la semana o una vez al mes. Entonces era mucho más fácil entretenernos y enterarnos por medio de una revista que llegaba hasta nuestras casas, estuviésemos donde estuviésemos, y además también nos permitía pasar el tiempo. Eso es importante, y en la cultura estadounidense sí ha sido un gran, em, ha sido una gran tradición como tal. Revistas estadounidenses de cuentos hay las que ustedes quieran, e incluso revistas muy famosas como la revista Playboy, que ya tienen que, pues ustedes saben que Playboy es una marca de contenido para adultos, pero originalmente también era una revista de relatos, y no necesariamente relatos eróticos. Muchas de las grandes obras de ciencia ficción se publicaban en la revista Playboy como tal. Pero aparte de, había otras que también circulaban bastante, en gran medida, contando historias pequeñas, ya sea de ciencia ficción o historias fantásticas. En ese contexto nos va a aparecer Ray Bradbury. Ray Bradbury es un escritor que nació pronto en el siglo, nació en 1920, sí, en 1920, en Chicago, en una de las regiones aledañas a Chicago, en Illinois, y bueno, a lo largo de su vida pues tuvo mucho que ver con la agricultura, pero además también se centró mucho en la escritura de obras de ciencia ficción, junto con otros grandes nombres, sobre todo como Isaac Asimov y Philip Dick, construyeron esto que hoy comprendemos como la literatura o el entretenimiento o la ficción relacionada con ciencia, con una ciencia futura que busca siempre imaginar, no, sobre todo lo que busca imaginar hasta dónde puede llegar el ingenio humano por medio de la ciencia, o más bien hasta dónde puede llegar el ser humano gracias a la ciencia. Estas historias que tienen que ver, sobre todo van a tener que ver por el tiempo con futuros distópicos donde todo ha salido mal, sí, pero en principio a futuros a los cuales hemos llegado gracias al ingenio, gracias al conocimiento, gracias a la ciencia, provienen muchas veces de la mente de figuras como esta. La gran obra de Ray Bradbury, tal cual lo pone por aquí Melvin, es Fahrenheit 451, que es una historia de un futuro distópico en la cual los libros están prohibidos como tal. Pero tiene otras historias también, y una de las principales es la recopilación que se llama Crónicas Marcianas, que en el caso de estos autores, y sobre todo en el caso de Bradbury, digo recopilación porque la mayoría de sus cuentos, sus relatos e incluso de sus novelas se publicaban en revistas. Por eso les decía que era importante el tema de las revistas, y por eso les contaba acerca de las revistas en Estados Unidos, porque lo que después las personas tomaron como colecciones de libros en realidad fueron una serie de cuentos publicados a lo largo de 20 años en una misma revista, o una novela publicada por capítulos a lo largo de un año en una revista. Imaginen ustedes eso, es extraño pensarlo ahora en un mundo tan inmediato como en el que vivimos, pero piensen ustedes en empezar a leer un libro y no poder terminarlo porque tienen que esperar a que el siguiente capítulo llegue dentro de un mes en el camión que trae las revistas y periódicos hasta nuestro pueblo, cuando a duras penas y tenemos luz, por ejemplo, y no tenemos mayor forma de comunicación externa. Entonces, las historias de Bradbury principalmente nos van a hablar de eso. Primero nos van a hablar de distopía. La distopía es un escenario imaginado en el futuro en el cual la sociedad ha colapsado por sus mismos errores. Ojo con ello. Y segundo también, pues nos va a hablar de ciencia ficción. La ciencia ficción en general se centra en el futuro, pero en un futuro que falla. Tiene mucho de moralista, sí, tiene mucho también de crítica social, también, por supuesto. Y en este cuento en específico, en un segundo que por aquí
Por aquí se los tengo, espérenme. Este cuento, El ruido de un trueno, se publicó en 1952. Ojo, 1952. Y se publicó originalmente en una revista que se llamaba El Almanaque de los Viajeros del Tiempo, en Estados Unidos, por supuesto. Luego también apareció en otras revistas famosas que no vale la pena hablar tanto de ellas, pero sí quiero, por ejemplo, que vean la imagen que tengo para ustedes acá, que nos va a servir para que puedan ejemplificar de qué estamos hablando. Vamos a ver si ya llegó a la pantalla compartida. Sí, vale. No se preocupen, esa imagen yo la hice con la inteligencia artificial de Meta. Hoy en la tarde no la hice. Simplemente le pedí que me creara una portada basada en el libro, solo para tenerla como una referencia. Pero si ya sabemos entonces que Ray Bradbury es un autor de ciencia ficción que generalmente tiene que ver con futuro distópico, que es un momento en el que es un momento futuro en una sociedad avanzada, pero avanzada a tal punto que ha fallado, pues vemos esta imagen en la cual tenemos a tres figuras humanoides, ¿no? Que están allí conviviendo con dinosaurios. Pues más o menos de eso nos va a hablar, de una historia de viaje en el tiempo, sí, pero pues veamos qué más nos dice, ¿no? Ya saben ustedes siempre que esta misma mecánica es la que tienen que utilizar ustedes para los cuentos que nos restan. Yo estoy empezando, o más bien estoy trabajando con ustedes el último cuento del libro. Ya después de esto, solo les va a quedar pendiente la lectura de, primero el cuento La rama seca de Ana María Matute y también del cuento No hay olvido de Ana María Rodas. Ana María Rodas es guatemalteca, es Premio Nacional de Literatura, todavía vive, ya es muy anciana, pero todavía vive. Y por último, claro, el ruido de un trueno. ¿Para qué nos va a servir? Pues ya lo saben ustedes. En el primer parcial lo hicieron, en el segundo parcial lo hicieron también. En el final también hay una serie que está pensada para poder evaluar la lectura efectiva de estos tres materiales. Vamos entonces, si estamos con el cuento o están ya en la disposición de escucharme, levantamos la mano. Bien, gracias. Piensen entonces en los dinosaurios, en la selva, en las figuras humanoides y veamos qué nos va a contar Ray Bradbury con esta historia de un futuro fallido, pero que también tiene que ver con un pasado fallido como tal. Al final les voy a hacer una referencia, no sé si la capten, pero si alguno de ustedes a lo largo de la lectura nota una similitud grande con un episodio de una serie clásica de la cultura popular, me lo pone en los comentarios. Vamos entonces. El ruido de un trueno, por Ray Bradbury. El anuncio en la pared parecía temblar bajo una móvil película de agua caliente. Eccles sintió que parpadeaba, y el anuncio ardió en la momentánea oscuridad. Safari en el tiempo S.A. Safaris a cualquier año del pasado. Usted elige el animal, nosotros lo llevamos allí, usted lo mata. Una flema tibia se le formó en la garganta a Eccles. Tragó saliva empujando hacia abajo la flema. Los músculos alrededor de la boca formaron una sonrisa, mientras alzaba lentamente la mano, y la mano se movió con un cheque de $10,000 ante el hombre del escritorio. Este safari garantiza que yo regrese vivo. No garantizamos nada, le dijo el oficial, excepto los dinosaurios. Se volvió. Este es el señor Travis, su guía safari en el pasado. Él le dirá a qué debe disparar y en qué momento. Si usted desobedece sus instrucciones, hay una multa de otros $10,000, además de una posible acción del gobierno a la vuelta. Eccles miró en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña zumbante de cables y cajas de acero, y el aura ya anaranjada, ya plateada, ya azul. Era como el sonido de una gigantesca hoguera donde ardía el tiempo,
todos los años y todos los calendarios de pergamino, todas las horas apiladas en llamas, el roce de una mano, y este fuego se volvería maravillosamente, y en un instante sobre sí mismo. Eccles recordó las palabras de los anuncios en la carta. De las brasas y cenizas, del polvo y los carbones, como doradas salamandras, saltarán los viejos años, los verdes años. Rosas endulzarán el aire, las canas se volverán negro ébano, las arrugas desaparecerán, todo regresará volando a la semilla, huirá de la muerte, retornará a sus principios. Los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en orientes gloriosos. Las lunas se volverán al revés a sí mismas. Todas las cosas se meterán unas a otras como cajas chinas. Los conejos entrarán en los sombreros. Todo volverá a la fresca muerte, la muerte en la semilla, la muerte verde, al tiempo anterior al comienzo. Bastará el roce de una mano, el más leve roce de una mano. Ah, infierno y condenación, murmuró Eccles con la luz de la máquina en el rostro delgado. Una verdadera máquina del tiempo. Sacudió la cabeza. Lo hace pensar a uno. Si la elección hubiera ido mal ayer, yo quizá estaría aquí huyendo de los resultados. Gracias a Dios, ganó Keith. Será un buen presidente. Sí, dijo el hombre detrás del escritorio. Tenemos suerte. Si Dochter hubiese ganado, tendríamos la peor de las dictaduras. Es el antídoto, es el antitodo, militarista, anticristo, antihumano, antiintelectual. La gente nos llamó, ya sabe usted, bromeando, pero no enteramente. Decían que si Dochter era presidente, querían ir a vivir a 1492. Por supuesto, no nos ocupamos de organizar evasiones, sino safaris. De todos modos, el presidente es Kid. Ahora su única preocupación es... Eccles terminó la frase. Matar a mi dinosaurio. Un Tyrannosaurus Rex, el lagarto del trueno, el más terrible monstruo de la historia. Firme este permiso. Si le pasa algo, no somos responsables. Estos dinosaurios son voraces. Eccles se enrojeció, enojado. ¿Trata de asustarme? Francamente, sí. No queremos que vaya nadie que sienta pánico al primer tiro. El año pasado murieron 6 jefes de safari y una docena de cazadores. Vamos a darle a usted la más extraordinaria emoción que un cazador pueda pretender. Lo enviaremos 60 millones de años atrás para que disfrute de la mayor y más emocionante cacería de todos los tiempos. Su cheque está todavía aquí. Rómpalo. El señor Eccles miró el cheque largo rato. Se le retorcían los dedos. Buena suerte, le dijo el hombre detrás del mostrador. El señor Travis está a su disposición. Cruzaron el salón silenciosamente, llevando los fusiles hacia la máquina, hacia el metal plateado y la luz rugiente. Primero un día y luego una noche, y luego un día y luego una noche, y luego día, noche, noche, día. Una semana, un mes, un año, una década, 2055, 2019, 1999, 1957, desaparecieron. La máquina rugió, se pusieron los cascos de oxígeno y probaron los intercomunicadores. Eccles se balanceaba en el asiento almohadillado, con el rostro pálido y duro. Sintió un temblor en los brazos y bajó los ojos y vio que sus manos apretaban el fusil. Había otros 4 hombres en esa máquina. Travis, el jefe del safari, su asistente, Lesperance, y otros 2 cazadores, Billings y Kramer. Se miraron unos a otros y los años llamearon a su alrededor. Estos fusiles pueden
¿Matar a un dinosaurio de un tiro? Se oyó decir a Eccles. Si usted da en el sitio preciso, dijo Travis por la radio del casco. Algunos dinosaurios tienen dos cerebros, uno en la cabeza, otro en la columna espinal. No les tiraremos a estos y tendremos más probabilidades. Aciérteles con los dos primeros tiros a los ojos, si puede, cegándolo, y luego dispare al cerebro. La máquina aulló. El tiempo era una película que corría hacia atrás. Pasaron soles y luego 10 millones de lunas. Dios santo, dijo Eccles, los cazadores de todos los tiempos nos envidiarían hoy. África, al lado de esto, parece Illinois. El sol se detuvo en el cielo. La niebla que había envuelto la máquina se desvaneció. Se encontraban en los viejos tiempos muy viejos en verdad. 3 cazadores y 2 jefes de safari con sus metálicos rifles azules en las rodillas. Cristo no ha nacido aún, dijo Travis. Moisés no ha subido a la montaña a hablar con Dios. Las pirámides están todavía en la tierra, esperando. Recuerde que Alejandro, Julio César, Napoleón, Hitler no han existido. Los hombres asintieron con movimientos de cabeza. Eso, señaló el señor Travis, es la jungla de 70.002.055 años antes del presidente Keith. Mostró un sendero de metal que se perdía en la vegetación salvaje, sobre pantanos humeantes, entre palmeras y helechos gigantescos. Y eso, dijo, es el sendero, instalado por Safari en el tiempo para su provecho. Flota a 10 centímetros del suelo. No toca ni siquiera una brizna, una flor o un árbol. Es de un metal antigravitatorio. El propósito del sendero es impedir que toque usted este mundo del pasado de algún modo. No se salga del sendero. Repito, no se salga de él, por ningún motivo. Si se cae del sendero, multa. Y no tire contra ningún animal que nosotros no aprobemos. ¿Por qué? Preguntó Eccles. Estaban en la antigua selva. Unos pájaros lejanos gritaban en el viento, y había un olor de alquitrán y viejo mar salado, hierbas húmedas y flores de color sangre. No queremos cambiar el futuro. Este mundo del pasado no es el nuestro. Al gobierno no le gusta que estemos aquí. Tenemos que dar mucho dinero para conservar nuestras franquicias. Una máquina del tiempo es un asunto delicado. Podemos matar inadvertidamente un animal importante, un pajarito, un coleóptero, aún una flor, destruyendo así un eslabón importante en la evolución de las especies. Mm, no me parece muy claro, dijo Eccles. Muy bien, contestó Travis. Digamos que accidentalmente matamos aquí un ratón. Eso significa destruir las futuras familias de este individuo. ¿Entiende? Entiendo. Y todas las familias de ese individuo. Con un solo pisotón, aniquila usted primero uno, luego una docena, luego 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000 de posibles ratones. Bueno, pero ¿y eso qué? Inquirió Eccles. ¿Eso qué? Gruñó suavemente Travis. ¿Qué pasa con los zorros que necesitan esos ratones para sobrevivir? Por falta de 10 ratones muere un zorro. Por falta de 10 zorros, un león muere de hambre. Por falta de un león, especies enteras de insectos, buitres, infinitos billones de formas de vida son arrojadas al caos y la destrucción. Al final, todo se reduce a esto. 59 millones de años más tarde, un hombre de las cavernas, uno de la única docena que hay en todo el mundo, sale a cazar un jabalí
o un tigre para alimentarse. Pero usted, amigo, ha aplastado con el pie a todos los tigres de esa zona al haber pisado un ratón. Así que el hombre de las cavernas se muere de hambre. Y el hombre de las cavernas, no lo olvide, no es un hombre que pueda desperdiciarse. No, es toda una futura nación. De él nacerán 10 hijos, de ellos nacerán 100 hijos, y así hasta llegar a nuestros días. Destruya usted a este hombre, y destruye usted una raza, un pueblo, toda una historia viviente. Es como asesinar uno por uno, es como asesinar a uno de los nietos de Adán. El pie que ha puesto usted sobre el ratón desencadenará así un terremoto, y sus efectos sacudirán nuestra tierra y nuestros destinos a través del tiempo, hasta sus raíces. Con la muerte de ese hombre de las cavernas, 1 billón de otros hombres no saldrán nunca de la matriz. Quizás Roma no se alce nunca sobre las 7 colinas. Quizá Europa sea para siempre un bosque oscuro, y solo crezca Asia, saludable y prolífica. Pise usted un ratón y aplastará las pirámides. Pise un ratón y dejará su huella como un abismo en la eternidad. La reina Isabel no nacerá nunca. Washington no cruzará el Delaware. Nunca habrá un país llamado Estados Unidos. Tenga cuidado, no se salga del sendero. Nunca pise afuera. Ya veo, dijo Eccles. Ni siquiera debemos pisar la hierba. Correcto. Al aplastar ciertas plantas, quizás solo sumemos factores infinitesimales, pero un pequeño error aquí se multiplicará en 60 millones de años hasta alcanzar proporciones extraordinarias. Por supuesto, quizá nuestra teoría esté equivocada. Quizá nosotros no podamos cambiar el tiempo, o tal vez solo pueda cambiarse de modos muy sutiles. Quizá un ratón muerto aquí provoque un desequilibrio entre los insectos allá, una desproporción en la población más tarde, una mala cosecha luego, una depresión, hambres colectivas y finalmente un cambio en la conducta social de alejados países. O aún algo mucho más sutil, quizás solo un suave aliento, un murmullo, un cabello, polen en el aire, un cambio tan, tan leve que uno podría notarlo solo mirando muy de cerca. ¿Quién lo sabe? ¿Quién puede decir realmente que lo sabe? No nosotros. Nuestra teoría no es más que una hipótesis, pero mientras no sepamos con seguridad si nuestros viajes por el tiempo pueden terminar en un gran estruendo o en un imperceptible crujido, tenemos que tener mucho cuidado. Esta máquina, este sendero, nuestros cuerpos y nuestras ropas han sido esterilizados, como usted sabe, antes del viaje. Llevamos estos cascos de oxígeno para no introducir nuestras bacterias en ninguna atmósfera antigua. ¿Y cómo sabemos qué animales podemos matar? Están marcados con pintura roja, dijo Travis. Hoy, antes de nuestro viaje, enviamos aquí a L'Esperance. Lo enviamos con la máquina. Vino a esta era en particular y siguió a ciertos animales. Para estudiarlos. Exactamente, dijo Travis. Los rastreó a lo largo de toda su existencia, observando cuáles vivían mucho tiempo. Muy pocos. ¿Cuántas veces se acoplaban? Pocas. La vida es breve. Cuando encontraba a alguno que iba a morir aplastado por un árbol u otro que se ahogaba en un pozo de alquitrán, anotaba la hora exacta, el minuto y el segundo, y le arrojaba una bomba de pintura que le manchaba de rojo el costado. No podemos equivocarnos. Luego midió nuestra llegada al pasado, de modo que no nos encontremos con el monstruo más de 2 minutos antes de aquella muerte.
De este modo, solo matamos animales sin futuro, que nunca volverán a acoplarse. ¿Comprende qué cuidadosos somos? Pero, si ustedes vinieron esta mañana, dijo Eccles ansiosamente, debían haberse encontrado con nosotros nuestro safari. ¿Qué ocurrió? ¿Tuvimos éxito? ¿Salimos todos vivos? Traves y Lesperance se miraron. Eso hubiese sido una paradoja, habló Lesperance. El tiempo no permite esas confusiones. Un hombre que se encuentra consigo mismo. Cuando va a ocurrir algo parecido, el tiempo se hace a un lado, como un avión que cae en un pozo de aire. ¿Sintió usted ese salto de la máquina poco antes de nuestra llegada? Estábamos cruzándonos con nosotros mismos, que volvíamos al futuro. No vimos nada. No hay modo de saber si esta expedición fue un éxito, si cazamos nuestro monstruo, o si todos nosotros, y usted, señor Eccles, salimos con vida. Eccles sonrió débilmente. Dejemos esto, dijo Travis con brusquedad. Todos de pie. Se prepararon a dejar la máquina. La jungla era alta, y la jungla era ancha, y la jungla era todo el mundo para siempre y para siempre. Sonidos como música y sonidos como lonas voladoras llenaban el aire. Los pterodáctilos que volaban con cavernosas alas grises, murciélagos gigantescos nacidos del delirio de una noche febril. Eccles, guardando el equilibrio en el estrecho sendero, apuntó con su rifle, bromeando. No haga eso, dijo Travis. No apunte ni siquiera en broma, maldita sea. Si se le dispara el arma. Eccles se enrojeció. ¿Dónde está nuestro tiranosaurio? Lesperance miró su reloj de pulsera. Adelante. Nos cruzaremos con él dentro de 70 segundos. Busque la pintura roja, por Cristo. No dispare hasta que se lo digamos. Quédese en el sendero. Quédese en el sendero. Se adelantaron en el viento de la mañana. Ah, qué raro, murmuró Eccles. Allá adelante, a 70 millones de años, ha pasado el día de la elección. Keith es presidente. Todos celebran. Y aquí ellos no existen aún. Las cosas que nos preocuparon durante meses, durante toda una vida, no nacieron ni fueron pensadas aún. Levanten el seguro todos, ordenó Travis. Usted dispare primero, Eccles. Luego, Billings. Luego, Kramer. He cazado tigres, jabalíes, búfalos, elefantes. Pero esto, Jesús, esto es caza, comentó Eccles. Comentó Eccles. Tiemblo como un niño. Ah, dijo Travis. Todos se detuvieron. Travis alzó una mano. Ahí adelante, susurró, en la niebla. Ahí está Su Alteza Real. La jungla era ancha y llena de gorjeos, crujidos, murmullos y suspiros. De pronto todo cesó, como si alguien hubiese cerrado una puerta. Silencio, el ruido de un trueno. De la niebla, a 100 metros de distancia, salió el Tyrannosaurus Rex. Jesucristo, murmuró Eccles. Christ. Venía a grandes trancos, sobre patas aceitadas y elásticas. Se alzaba 10 metros por encima de la mitad de los árboles, un gran dios del mal, apretando las delicadas garras de relojero contra el oleoso pecho de reptil. Cada pata inferior era un pistón, 500 kilos de huesos blancos, hundidos en gruesas cuerdas de músculos, encerrados en una vaina de piel centellante y áspera, como la cota de malla de un guerrero terrible. Cada músculo era una tonelada de carne, marfil y acero, y de la gran caja de aire del torso colgaban los brazos delicados, brazos con manos que podían alzar y examinar a los hombres como juguetes, mientras el cuello de serpiente
se retorcía sobre sí mismo. Y la cabeza, una tonelada de piedra esculpida, que se alzaba fácilmente hacia el cielo. En la boca entreabierta asomaba una cerca de dientes como dagas. Los ojos giraban en las órbitas, ojos vacíos, que nada expresaban, excepto hambre. Cerraba la boca en una mueca de muerte. Corría, y los huesos de la pelvis hacían a un lado árboles robustos, árboles y arbustos, y los pies se hundían en la tierra, dejando huellas de 15 centímetros de profundidad. Corría como si diese unos deslizantes pasos de baile, demasiado erecto y en equilibrio para sus 10 toneladas. Entró fatigadamente en el área de sol, y sus hermosas manos de reptil tantearon el aire. Dios mío, Eccles torció la boca. Puede incorporarse y alcanzar la luna. Christ. Travis sacudió bruscamente la cabeza. Todavía no nos vio. No, no es posible matarlo. Eccles emitió con serenidad este veredicto, como si fuese indiscutible. Había visto la evidencia y esta era su razonada opinión. El arma en sus manos parecía un rifle de aire comprimido. Hemos, hemos sido unos locos. Esto es impensable. Imposible. Cállese, sisió Travis. Es una pesadilla. Dé media vuelta, ordenó Travis. Vaya tranquilamente hasta la máquina. Le devolveremos la mitad del dinero. No, no imaginé que sería tan grande, dijo Eccles. Calculé mal, eso es todo. Y ahora quiero irme. Nos vio. Ahí está la pintura roja en el pecho. El lagarto del trueno se incorporó. Su armadura brilló como 1000 monedas verdes. Las monedas, embarradas, humeaban. En el barro se movían diminutos insectos, de modo que todo el cuerpo parecía retorcerse y ondularse, aun cuando el monstruo mismo no se moviera. El monstruo resopló. Un hedor de carne cruda cruzó la jungla. Sáquenme de aquí, pidió Eccles. Nunca, nunca fue como esta vez. Siempre supe que saldría vivo, tuve buenos guías, buenos safaris y protección. Esta vez, esta vez me he equivocado. Me he encontrado con la horma de mi zapato y lo admito. Esto es demasiado para mí. No corra, dijo la Esperance. Vuélvase, ocúltese en la máquina. Sí, Eccles parecía aturdido. Miró los pies como si tratara de moverlos. Lanzó un gruñido de desesperación. Eccles. Eccles dio unos pocos pasos, parpadeando, arrastrando los pies. Por ahí no. El monstruo, al advertir el movimiento, se lanzó hacia adelante con un grito terrible. En 4 segundos cubrió 100 metros. Los rifles se alzaron y llamearon. De la boca del monstruo salió un torbellino que los envolvió con un olor de barro y sangre vieja. El monstruo rugió con los dientes brillantes al sol. Eccles, sin mirar atrás, caminó ciegamente hasta el borde del sendero con el rifle que le colgaba de los brazos. Salió del sendero y caminó por la jungla. Los pies se le hundieron en un musgo verde. Lo llevaban las piernas y se sintió solo y alejado de lo que ocurría atrás. Los rifles dispararon otra vez. El ruido se perdió en chillidos y truenos. La gran palanca de la cola del reptil se alzó sacudiéndose. Los árboles estallaron en nubes de hojas y ramas. El monstruo retorció sus manos de joyero y las bajó como para acariciar a los hombres, para partirlos en dos, aplastarlos como cerezas, meterlos entre los dientes y en la rugiente garganta. Sus ojos de canto rodado bajaron a la altura de los hombres, que vieron sus propias imágenes. Dispararon sus armas contra las pestañas metálicas y los brillantes iris negros. Como un ídolo de piedra, como el desprendimiento de una montaña, el Tyrannosaurus cayó. Con un trueno, se abrazó a unos árboles, los arrastró en su caída, torció y quebró el sendero de metal.
Los hombres retrocedieron alejándose. El cuerpo golpeó el suelo. 10 toneladas de carne fría y piedra. Los rifles dispararon. El monstruo azotó el aire con su cola acorazada, retorció sus mandíbulas de serpiente y ya no se movió. Una fuente de sangre le brotó de la garganta. En alguna parte, adentro, estalló un saco de fluidos. Unas bocanadas nauseabundas empaparon a los cazadores. Los hombres se quedaron mirándolo, rojos y resplandecientes. El trueno se apagó. La jungla estaba en silencio. Luego de la tormenta, una gran paz. Luego de la pesadilla, la mañana. Billings y Kramer se sentaron en el sendero y vomitaron. Travis y Lesperance, de pie, sosteniendo aún los rifles humeantes, juraban continuamente. En la máquina del tiempo, cara abajo, yacía Eccles, estremeciéndose. Había encontrado el camino de vuelta al sendero y había subido a la máquina. Travis se acercó, lanzó una ojeada a Eccles y sacó unos trozos de algodón de una caja metálica y volvió junto a los otros sentados en el sendero. Límpiese. Limpiaron la sangre de los cascos. El monstruo yacía como una loma de carne sólida. En su interior, uno podía oír los suspiros y murmullos a medida que morían las más lejanas de las cámaras, y los órganos dejaban de funcionar, y los líquidos corrían un último instante de un receptáculo a una cavidad, a una glándula, y todo se cerraba para siempre. Era como estar junto a una locomotora estropeada o una excavadora de vapor en el momento en que se abren las válvulas o se cierra herméticamente. Los huesos crujían, la propia carne, perdiendo el equilibrio, cayó como peso muerto sobre los dedicados antebrazos, quebrándolos. Otro crujido, allá arriba. Otro crujido, allá arriba. La gigantesca rama de un árbol se rompió y cayó. Golpeó a la bestia muerta como algo final. Ahí está. La Esperance miró su reloj. Justo a tiempo. Ese es el árbol gigantesco que originalmente debía caer y matar al animal. Miró a los dos cazadores. ¿Quieren la fotografía de trofeo? ¿Qué? No podemos llevar un trofeo al futuro. El cuerpo tiene que quedarse aquí, donde hubiese muerto originalmente, de modo que los insectos, los pájaros y las bacterias puedan vivir de él, como estaba previsto. Todo debe mantener su equilibrio. Dejamos el cuerpo, pero podemos llevar una foto con ustedes al lado. Los dos hombres trataron de pensar, pero al fin sacudieron la cabeza. Caminaron a lo largo del sendero de metal. Se dejaron caer de modo cansino en los almohadones de la máquina. Miraron otra vez el monstruo caído, el monte paralizado, donde unos raros pájaros, reptiles y unos insectos dorados trabajaban ya en la humeante armadura. Un sonido en el piso de la máquina del tiempo los endureció. Eccles estaba allí, temblando. Lo, lo siento, dijo al fin. Levántese, gritó Travis. Eccles se levantó. Vaya por ese sendero solo, agregó Travis, apuntándolo con el rifle. Usted no volverá a la máquina. Lo dejaremos aquí. Lesperance tomó a Travis por el brazo. Espera, no te metas en esto. Travis se sacudió apartando la mano. Este hijo de perra casi nos mata. Pero no es Pero eso no es bastante, diablos, no. Sus zapatos, míralos. Salió del sendero, Dios mío. Estamos arruinados. Cristo sabe qué multa nos pondrán. Decenas de miles de dólares. Garantizamos que nadie dejaría el sendero y él lo dejó. Ah, condenado. Tendré que informar al gobierno. Pueden hasta quitarnos la licencia. Dios sabe qué le ha hecho al tiempo, a la historia. Cálmate, solo pisó un poco de barro. ¿Cómo podemos saberlo?
gritó Travis. No sabemos nada. Es un condenado misterio. Fuera de aquí, Eccles. Eccles buscó su chaqueta. Pagaré cualquier cosa. $100,000. Travis miró enojado la libreta de cheques de Eccles y escupió. Vaya allí. El monstruo está junto al sendero. Métale los brazos hasta los codos en la boca y vuelva. Eso no tiene sentido. El monstruo está muerto, cobarde. Las balas. No podemos dejar aquí las balas. No pertenecen al pasado. Pueden cambiar algo. Tome mi cuchillo y extráigalas. La jungla estaba viva otra vez, con los viejos temblores y los gritos de los pájaros. Eccles volvió lentamente a mirar al primitivo vaciadero de basura, la montaña de pesadillas y terror. Luego de un rato, como un sonámbulo, se fue arrastrando los pies. Regresó temblando 5 minutos más tarde, con los brazos empapados y rojos hasta los codos. Extendió las manos, y en cada una había un montón de balas. Luego cayó, se quedó allí en el suelo sin moverse. No había por qué obligarlo a eso, dijo Lesperance. ¿No? Es demasiado pronto para saberlo. Travis tocó con el pie el cuerpo inmóvil. Vivirá. La próxima vez no buscará casas como estas. Muy bien, le hizo una fatigada seña con el pulgar a Lesperance. Enciende. Volvamos a casa. 1492, 1776, 1812. Se limpiaron las caras y manos, se cambiaron las camisas y pantalones. Eccles se había incorporado y se paseaba sin hablar. Travis lo miró furiosamente durante 10 minutos. No me mire, gritó Eccles. No hice nada. ¿Quién puede decirlo? Sí, salí del sendero. Eso es todo. Traje un poco de barro en los zapatos. ¿Qué quiere que haga? Que me arrodille, que rece. Quizá lo necesitemos. Se lo advierto, Eccles. Todavía puedo matarlo. Tengo listo el fusil. Soy inocente. No he hecho nada. 1999, 2000, 2055. La máquina se detuvo. Afuera, dijo Travis. El cuarto estaba como lo habían dejado, pero no de modo tan preciso. El mismo hombre estaba sentado detrás del mismo escritorio, pero no exactamente el mismo hombre detrás del escritorio. Travis miró alrededor con rapidez. ¿Todo bien aquí? Estalló. Muy bien, bienvenidos. Travis no se sintió tranquilo. Parecía estudiar hasta los átomos del aire, el modo como entraba la luz del sol por la única ventana alta. Muy bien, Eccles. Puedes salir. No vuelva nunca. Eccles no se movió. ¿No me ha oído? Dijo Travis. ¿Qué mira? Eccles olía el aire y había algo en el aire, una sustancia química tan sutil, tan leve, que solo el débil grito de sus sentidos subliminales le advertía que estaba allí. Los colores blanco, gris, azul, anaranjado de las paredes, del mobiliario, del cielo más allá de la ventana, eran... y había una sensación. Se estremeció, le temblaron las manos, se quedó oliendo aquel elemento raro con todos los poros del cuerpo. En alguna parte alguien debía estar tocando uno de esos silbatos que solo pueden oír los perros. Su cuerpo respondió con un grito silencioso. Más allá de este cuarto, más allá de esta pared, más allá de este hombre que no era exactamente el mismo hombre detrás del mismo escritorio, se extendía todo un mundo de calles y gente. ¿Qué suerte de mundo era ahora? No se podía saber. Podía sentirlos, cómo se movían más allá de los muros, casi como piezas de ajedrez que arrastraban un viento seco. Pero había algo más inmediato. El anuncio pintado en la pared de la oficina, el mismo anuncio que había leído aquel mismo día al entrar allí por vez primera. De algún modo, el anuncio había cambiado. Safari en el tiempo
Sefari en el tiempo S.A. Sefaris a cualquier año del pasado. Usted nombra el animal, nosotros lo llevamos ahí. Usted lo mata. Ekel sintió que caía en una silla. Tanteó incesantemente el grueso barro de sus botas. Sacó un trozo temblando. No, no puede ser. Algo tan pequeño. No puede ser. No. Hundida en el barro, brillante, verde y dorada, y negra, había una mariposa, muy hermosa y muy muerta. No algo tan pequeño, no una mariposa, gritó Eccles. Cayó al suelo una cosa exquisita, una cosa pequeña que podía destruir todos los equilibrios, derribando primero la línea de un pequeño dominó, luego de un gran dominó y luego de un gigantesco dominó. A lo largo de los años, a través del tiempo. La mente de Eccles giró sobre sí misma. La mariposa no podía cambiar las cosas. Matar una mariposa no podía ser tan importante. ¿Podía? Tenía el rostro helado. Preguntó temblándole la boca. ¿Quién? ¿Quién ganó la elección presidencial ayer? El hombre detrás del mostrador se rió. Se burla de mí. Lo sabe muy bien. Dodger, por supuesto. No ese condenado debilucho de Keith. Tenemos un hombre fuerte ahora. Un hombre de agallas, sí señor. El oficial cayó. ¿Qué pasa? Eccles gimió, cayó de rodillas, recogió la mariposa dorada con dedos temblorosos. ¿No podríamos? Se preguntó a sí mismo. Le preguntó al mundo, a los oficiales, a la máquina. ¿No podríamos llevarla ya? ¿No podríamos hacerla vivir otra vez? ¿No podríamos empezar de nuevo? No, no podríamos. No se movió. Con los ojos cerrados, esperó estremeciéndose. Oyó que Travis gritaba. Oyó que Travis preparaba el rifle, alzaba el seguro y apuntaba. Se escuchó el ruido de un trueno. Muy bien, ese fue el cuento del ruido de un trueno de Ray Bradbury. Como ya nos pasamos de las 8 de la noche, tengo apenas un par de puntos puntuales aquí para hacer ustedes. Gracias, Brian. Precisamente a eso me refería. El cuento El ruido de un trueno tiene muchas referencias en la cultura pop. Ya ven ustedes también que es una historia muy interesante de viaje en el tiempo que nos habla de cómo este personaje, Eccles, está buscando una experiencia, am, bueno, está buscando una experiencia fuerte de caza y contrata un servicio de viaje en el tiempo para ir a cazar un tiranosaurio Rex en el pasado. Listo. Pero además también se le advierte, ¿no? No se salga del sendero. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cada año que leo este cuento siempre termino muy desesperado con este personaje porque todo lo que le dicen que no haga, lo hace. Y al final se termina saliendo del sendero y lo arruina todo. Pero efectivamente, al salirse del sendero, modifica el pasado. La referencia a la cual estaba buscando es la que Brian me dice. En Los Simpson, no sé si ustedes recuerdan uno de los episodios donde Homero viaja en el tiempo. Y lo primero que le dice el abuelo Simpson es, lo primero que piensa Homero es, recuerda lo que te dijo tu padre el día de tu boda. Y aparece un recuerdo del abuelo Simpson y le dice, y si alguna vez viajas en el tiempo, no toques nada. Y él va y precisamente hace todo eso y entre otras cosas, aplasta un insecto. Todo cambia en el futuro. Esa es una referencia concreta a esta historia. Por aquí me mencionan también Volver al futuro, también hay referencias a este cuento esta, mm, con esta historia. Em, por ejemplo, en Jurassic Park, yo no sé si es la uno. No, la uno no es. Creo que es la... Ay. Bueno, pero en alguna de las tres originales recuerdan que hay un personaje que lleva a su hijo, que van él, su esposa y su hijo, porque están tratando como de arreglar su relación por medio de un viaje a la isla con los dinosaurios. Ese personaje también está basado en este personaje de Eccles, que no sigue las instrucciones, hace lo que quiere, se sale del sendero y la arruina todo. Ok, bien, listo.
Puntos importantes además de esto, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la forma en la cual se caracteriza no a los personajes que están involucrados, sino al dinosaurio. Recuerden ustedes que esta es una historia de 1952 y por ende la concepción de los dinosaurios en ese momento era muy, muy similar a lo que Ray Bradbury nos está contando en su narración, que es un perfil de un animal reptiliano, no reptiliano como lo describe, no reptiliano según conceptos de teoría de la conspiración, no tiene nada que ver con eso, sino reptiliano en el sentido de un reptil gigante, aquello que les decían al principio, a finales del siglo XIX, a los dinosaurios les decían los lagartos terribles, porque creían que eran simplemente lagartos muy grandes o reptiles muy grandes o iguanas muy grandes, y lo describe así, con piel oleosa, pero como acorazada, con sus bracitos, dice él, ¿no? Sus bracitos muy pequeños, sus grandes piernas, tal cual está plantado acá. Solo voy a cerrar con esto, y es que quiero buscar imagen dinosaurio 1920. No. Bien, no lo tengo por acá, y es que lo voy a buscar y se los voy a poner, no se los voy a poner como material complementario porque sí es interesante. Por ahí tengo guardado de otro año, seguramente, un video de la evolución de cómo los dinosaurios se han concebido en la cultura popular desde que aparecieron los primeros fósiles en el siglo XVIII y se reconocieron como especies extintas hasta nuestros días. Y las primeras versiones de los dinosaurios se parecen mucho al dinosaurio que se nos plantea acá y es, por supuesto, una visión extremadamente fantástica. Hay una diferencia abismal entre lo que la paleontología nos muestra como un dinosaurio hoy a lo que nos decía que era un dinosaurio en la época en la que Bradbury escribió este cuento. Es muy ilustrativo, se las voy a dejar también. Si lo encuentro, se los dejo en Classroom como posteo. Y eso es únicamente como un dato al pie, no tienen nada que hacer con ello más que verlo. Bien, este fue entonces el último cuento que vamos a trabajar en este curso de esta manera. Y recuerden ustedes, por favor, hacer por su cuenta la lectura de No hay olvido y también de La rama seca. Por favor, para el momento del examen, tenganlos leídos, por favor. Ya ven que la serie de comprobación de lectura es sencilla, solo con que lo lean. Y esos son puntos que se ganan fáciles, no los pierdan. Muy bien, nos vemos mañana. Mañana seguimos avanzando. Creo que mañana les voy a colocar formulario con la metodología que vimos del ejercicio la semana pasada para que vean ustedes también cómo viene el examen. Nos vemos mañana. Feliz noche. Hasta luego.